Mikel Arteta logra que el Arsenal mantenga el invicto en todo el torneo, sin embargo pierden el campeonato y ahora Luis Enrique por su parte se vio sorprendido ante un gol muy pronto del equipo inglés y algo interesantísimo, se anularon mutuamente uno al otro porque cayó el gol del Arsenal y Mikel Arteta se dio el esférico, pero al momento de tratar de generar la defensa estaba perfectamente bien, aunque no en sus mejores momentos hablando del Paris Saint-Germain. Por su parte, los extremos del París, hablemos tanto de Doué, Dembélé y Kvaratskhelia, hoy no tuvieron ni de cerca su mejor partido y al final de cuentas este fue un duelo de tácticos, definitivamente de tácticos, que al final esos errores ya en penales no importa si ha sido la mejor defensiva, la mejor ofensiva, en los penales ya, vaya, Magalhães, ojalá que pronto se recupere esto porque ya viene un mundial y además ha sido de los mejores centrales del planeta. Vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este encuentro. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Declan Rice, Luis Skelly y Vitinha, 2 del Arsenal, 1 del París. En lo peor ponemos a Hakimi, Fabián Ruiz y Martin Odegaard, 1 del Arsenal, 2 del París. Entramos a lo táctico y te explico. Ojito, Arsenal arrancó con un 4-2-3-1 y París con un 4-3-3. Rápido, la idea de Arsenal era tratar de obligar a que la amplitud del París, digamos, jugando con sus propios esquemas, llamémosle Desiré Doué y Kvaratskhelia, en muchos lapsos Dembélé de igual manera botándose mucho, pudieran abrir tanto en donde obligaran a que el Arsenal siempre estuviera haciendo un 2-1. Y si te diste cuenta, no podían, o sea, simplemente no podían. Lo que hacían hincapié y Trossard, y de igual manera en este costado, tanto Mosquera como Bukayo Saka, era aislar por completo a Doué, de igual manera a Kvaratskhelia, que donde intentaran interiorizar, siempre se iban a topar hasta con 4 elementos dependiendo. Supongamos, se interiorizaban, se encerraban entre central, contención, lateral y mediocampista. En el otro costado lo mismo, y Dembélé, que es un delantero no fijo, es decir, más difícil de marcar porque se bota demasiado, digamos que entraba siempre a zona de ataque en una zona muy poblada por defensores del Arsenal. Creo que en ese sentido bien. ¿Qué sucede? Que naturalmente al percibir esto, la respuesta de Luis Enrique es: vamos a adelantar un poco más de líneas, permitamos que podamos generar cierta profundidad con Hakimi y con Nuno Méndez, y ojito, abrir a los centrales, porque aquí siempre estaba Vitinha, aislado entre comillas Kai Havertz y de igual manera Odegaard, que siempre eran los que terminaban un poquito más adelantados. Si te das cuenta, el Arsenal se defendía 4-4-2 y con demasiada amplitud. Esto que generaba que los centrales se confiaran entre comillas porque siempre había 3, pero en el momento en el que suben alegremente al ataque los laterales, se queda aquí todo este espacio muy acumulado y Odegaard o Kai Havertz eran los que podían caer a un rebote. ¿Y qué creen que terminó pasando? Justo eso, Hakimi pierde un balón, hace un movimiento sin balón Kai Havertz y el único que puede hacer un recorrido interesante era Pacho para tratar de alcanzarlo. No lo iba a alcanzar jamás. Kai Havertz parece que lo iban correteando. El tema es un golazo, 1-0, y aquí sí, se cimbró absolutamente todo el Paris Saint-Germain. No se lo esperaban, un gol bastante tempranero, pero porque el Arsenal los hizo morder el anzuelo, es decir, jugó con la velocidad o con la fortaleza del equipo parisino. ¿Qué sucede? Que en respuesta el París, empezó a mediar un poquito más el tránsito del balón sin, digamos, dejar de lado el hecho de generar amplitud. ¿Qué pasa? Que teníamos aquí un Vitinha, de igual manera a un João Neves y a un Fabián Ruiz, que ya partían un poco más en paralelo y avanzaban en bloque, no Vitinha, Fabián y de igual manera João Neves cambiándose de repente de banda, y entonces atacabas con 5 jugadores, te defendías con 5 jugadores. ¿Qué hacía el Arsenal? Te cedió el balón, compadre. Cualquier balón que tuvieras la intención de llegar por bandas con tus extremos, Doué, Kvaratskhelia o Dembélé, que se bajaba muchísimo, él trataba de llevar el balón al arrastre e hizo muy poco porque siempre entraba en una zona muy poblada de defensores del Arsenal. Siempre que, por ejemplo, Arsenal estaba en su transición defensa-ataque, bien aquí Trossard, de igual manera Bukayo Saka, y esto era cátedra. Lo de Declan Rice y lo de Luis Skelly tapando siempre líneas para evitar pases filtrados a Dembélé. Si te diste cuenta, muchas veces João Neves y de igual manera Fabián Ruiz se perfilaban de tal manera que Dembélé pudiera hacer diagonales, o de igual manera Kvaratskhelia o Doué, y lo trataban de hacer, buscaban balones filtrados. Pues no, Luis Skelly y de igual manera Declan Rice siempre tapaban estos huecos que quedaban entre central y lateral. Aquí perfecto. ¿Qué sucede? ¿Tenía sus ventajas? Sí, porque naturalmente hacías una marca zonal y no los dejabas avanzar. Tanto que cuando buscaban en pases, tanto a Doué como a Kvaratskhelia, siempre regresaban los dos atacantes, Trossard y Bukayo Saka, y hacían el 2-1 y no podían.
tenía sus ventajas por lo ya mencionado. ¿Cuáles son las desventajas? Te ibas a acabar físicamente. Teníamos a un Piero Hincapié que ya pedía cambios en la segunda mitad porque no podía ni con su alma. Después, de igual manera, Bukayo Saka no podía. León Trossard lo mismo. Odegaard trataba siempre de regresar, pero era más tratar de controlar y evitar una salida cómoda. Y si te diste cuenta, Vitinha era el que recibía balón, cambio de juego, redistribuía, y algo que me gustaba, rara vez eran pases hacia sus centrales o hacia sus laterales cuando estuvieran retrasados. Siempre era buscando progresar, pero no se lo permitían ni Odegaard ni Kai Havertz, que después del gol simplemente se dedicaron a tapar huecos, y ahí estuvo sensacional. ¿Qué pasa? Que se acaba el primer tiempo, arranca la segunda mitad y regresan a lo mismo. El Arsenal, entre comillas, con la misma intención de tapar huecos, de hacer una marca zonal bien, pero naturalmente era una jugada, un chispazo a velocidad, un regate, una pared, y terminó sucediendo esta última, en donde entre Nuno Méndez, que se suma, de igual manera se incorporan tanto Fabián Ruiz, Dembélé, repito, un delantero muy afuera que obliga a que la saga se rompa, y de igual manera Kvaratskhelia, triangulan. Y aquí, un pequeño empujón en donde Mosquera estaba haciendo una labor sensacional, pero con una de esas ya estaba, y estaba amonestado, terminó saliendo de cambio, se comete el penal que Dembélé lo cambia por un gol perfectamente bien, 1-1, y aquí otra vez cambia por completo el asunto, pero los equipos ya estaban fundidísimos, no podían ni con su alma. Te explico, otra vez. El Arsenal se defendía 4-4-2, en muchos lapsos sí regresaba al 4-2-3-1 cuando no tenía balón. Ojo, en el propio terreno, y cuando el París pasaba a terreno ya del Arsenal, que fue prácticamente toda la segunda mitad, otra vez el 4-4-2, y había muchos lapsos en donde ya era un 4-5-1, a veces ya cuando ya estaba Gyökeres ya en el terreno de juego simplemente buscando el contacto físico. ¿Qué sucede con todo esto? Que absolutamente todos en el aparato en ataque del Arsenal salieron de cambio. Saka, Trossard, Odegaard, el tema de Kai Havertz, no pudieron. Y ojito, incluso Luis Skelly también con esos recorridos que se mandó un partidazo, tampoco pudo completar. El único que tiene 10 pulmones en este medio campo, o que lo demostró cuando menos, pese al desgaste, fue Declan Rice. Es un jugadorazo. E Hincapié, cracks, hay que ponernos de pie, porque entre el talento latino ecuatoriano tremendo, es un lateral que, Dios mío, no sé de dónde sacó aire, pero podía y trataba de competir. Ya incluso cuando estaba Eberechi ese, de igual manera ya tenías a Ramos y todo ello, ya había un delantero más fijo. Digamos que aquí no se complicaron tanto la vida, llegaban centros, entre comillas, porque una cosa son centros, otra cosa son tirar puro balón al área, y al final de cuentas se fue consumiendo el tiempo por estos ajustes que te menciono. Y cracks, los penales. Yo no sé qué trató de hacer Eberechi ese. El primer penal que falló el Arsenal fue de lo peorcito. Después David Raya, tremendo. El único penal al que se aventó a la izquierda y lo ataja de una manera brutal, porque también Nuno Méndez se veía que traía una cara de yo no quiero estar aquí, ya mejor me voy. O sea, se le notaba la expresión. Y después lo de Magalhães. Es un centralazo. Es tristísimo que haya terminado de esta manera. Pero bueno, al final de cuentas así es el fútbol, y se demuestra algo que a lo mejor no es propiamente dicho de este deporte, pero también funciona. Las defensas no siempre ganan campeonatos. Hoy se demostró, Mikel Arteta, el Arsenal y su afición tienen que estar con la frente en alto. Ganaron la Premier League, no perdieron un solo partido en Champions League, y hoy sí, en penales, el partido más importante. Lo pierden, sí, pero se nota que hay un proyecto bastante interesante. ¿Y qué no nos dice? Que tal vez la siguiente es la buena, hablando del conjunto inglés. Y por parte del París, lo de Luis Enrique se encamina a ser uno de los mejores entrenadores de la historia. ¿Tú qué opinas? Déjalo aquí en los comentarios. Al igual, si tienes algo que agregar a este análisis, porque la Ciudad Luz ya tiene 2 orejonas.